Hola amigo, bienvenido de nuevo a mi canal. Y la verdad, siento muchísimo la espera y te agradezco tu paciencia. He tenido enormes problemas para sacar este vídeo adelante. Bueno, como ves, estreno localización, estreno hasta ropa y estreno hasta nombre. He decidido que a partir de ahora en todas mis redes voy a ser simplemente Samuel Vidal. Eso sí, hay una cosa que no puede faltar. El cacharro. Hoy me voy a tomar mi paloner de trigo en la taza del Mandalorian. ¿A qué mola? Desde que aparecí en la entrevista con Worldcast y dejé caer que tengo un plan de futuro, todo el mundo me ha estado pidiendo que lo revele de una maldita vez. Yo solo quería insinuarlo, o eso intenté. ¿Cómo iba a imaginar yo que de 2 horas de entrevista la gente iba a fijarse solo en eso? En eso y en las recomendaciones de libros. Todos me habéis estado pidiendo recomendaciones de libros. Pues para mí, el pueblo es soberano. Así que en futuros vídeos de este canal recomendaré libros. Pero antes de eso, os voy a explicar mi plan de una vez. Vamos a ello. ¿Preparado? Pues sácate un cacharro, siéntate cómodamente y entremos en harina. Este va a ser el primero de una serie de vídeos que voy a dedicar a exponer mi plan en detalle. Un plan que he decidido bautizar como el plan orquesta. ¿Quieres que te dé un titular para que te hagas una idea de en qué va a consistir? Vale. Unidad en torno a un objetivo y una estrategia comunes. Acabemos con la dictadura de partidos de forma inteligente. Hostia, casi nada. Pero empecemos por el principio. Por raro que os pueda parecer, lo primero que voy a hacer es explicaros el sistema electoral que pienso que debería implantarse en España y, me permito soñar, en todo el mundo. En este punto puede que pienses, ok, vale, Sam, has diseñado un sistema electoral y nos lo quieres explicar, pero con la cantidad de problemas graves y gigantescos que hay en España, ¿por qué tenemos que hablar de estas historias? ¿Por qué esto es importante? La propuesta de sistema electoral que os voy a explicar hoy es una parte esencial de mi plan. Quedaros con la siguiente frase. El sistema electoral determina el poder. Y esta no es una frase hecha. Aquí en España, el sistema electoral es el candado de la cadena que usa la casta política para tenernos controlados. Es además la razón última de nuestros problemas y lo más importante de todo. Es una especie de tapón gigantesco que evita que solucionemos cualquiera de nuestros problemas, por grave que sea. Por eso, y solo por eso, tenemos que arreglar la ley electoral antes de cambiar cualquier otra cosa, aunque cualquier otra cosa sea más importante que la ley electoral. Tenemos que interiorizar una cosa, que es que el sistema electoral es el arma que usa la casta política para jodernos vivos. Tenemos que quitarles esa arma de las manos, todos juntos, de un solo golpe, duro, directo y a la cabeza, sin esperar, sin contemplaciones y sin hacer ninguna otra cosa antes. Una vez hagamos eso todos juntos, ya podemos centrarnos en solucionar los gigantescos problemas que tiene nuestro país. Y esto, amigo, es la esencia del plan que propongo. Primero te voy a explicar en qué consiste el sistema electoral que quiero implantar y en futuros vídeos, mientras sigo explicando mi plan, ya te dejaré claro por qué es tan importante que sea este sistema electoral que se implante y no cualquier otro. Lo que quiero dejar claro hoy aquí es cuál es el objetivo político final del plan orquesta. Y una vez esté claro, ya podemos centrarnos en lo que más me gusta, la estrategia. El sistema electoral perfecto. Como el sistema electoral determina el poder, no nos vale implementar cualquier sistema electoral. Necesitamos el sistema electoral perfecto, el sistema electoral que nos permita acabar con la dictadura de partidos, acabar con ella de verdad, no solo teóricamente o sobre el papel. Una reflexión. Uno de los problemas de la política es que no se innova. En política, las propuestas y sistemas son antiquísimos y nadie nunca jamás innova. Además, suelen carecer de la objetividad que a menudo acompaña a las soluciones técnicas. Se suelen hacer desde las tripas, desde la ideología, desde el interés propio. Os propongo que esta vez innovemos y que pensemos de forma diferente. Porque, a ver, sistemas electorales hay muchos en todo el mundo. A cada persona le gusta un sistema electoral u otro.
Pero lo que yo pretendo no es escoger el sistema electoral que más me gusta, sino deducir el sistema electoral correcto. Claro, el correcto según qué criterios. Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué características debería tener un sistema electoral perfecto que nos libre de la dictadura de partidos. Un sistema electoral perfecto, el que necesitamos, tiene las siguientes características. 1. Separación de poderes. Distinto origen de los representantes y cargos públicos de los distintos poderes del Estado. Los representantes públicos deben ser elegidos en elecciones diferentes. 2. Elección de personas. Debemos votar directa y expresamente a personas que nos representen y que esto sirva de incentivo para el cumplimiento de los compromisos que los candidatos hayan hecho con la opinión pública y el respeto a los ideales e intereses que supuestamente han dicho que van a defender. Jamás debe votarse, ya sea de forma directa o tácita, a través de listas o de cualquier otro sistema, a organizaciones tales como partidos políticos, cuya existencia debería tener un carácter auxiliar. 3. Igualdad de voto y proporcionalidad. Debe respetarse el principio de que el voto de todos los ciudadanos debe valer lo mismo. Una persona, un voto. Cuando elijamos un representante de toda la ciudadanía, como por ejemplo votar al presidente del gobierno, todos los votos deben valer lo mismo y se elige aquel que haya votado la mayoría. Por otro lado, a la hora de escoger la composición de una Cámara, así como a la hora de que los miembros de esta Cámara voten, debe respetarse el principio de proporcionalidad. Es decir, la Cámara debe representar lo más fidedignamente posible la voluntad popular, pues las leyes las hace la ciudadanía, las elegimos entre todos, por mayoría. 4. Simplicidad. El sistema debe ser sencillo, eso sí, supeditando la sencillez al resto de características que son más importantes. En la medida de lo posible, el sistema debe basarse en criterios generales y debemos evitar establecer reglas, límites o criterios arbitrarios, tales como asignar escaños de más a las circunscripciones, como se hace en España, como por ejemplo se hace en Alemania con el porcentaje de corte de voto, o regalando escaños al ganador, como se hace en Grecia. 5. Eficacia. Dado que la separación de poderes se basa en la labor que hacen, el sistema electoral tiene que ser práctico y permitir un ejercicio efectivo del poder, garantizando la estabilidad del sistema político y electoral, el orden social y el buen funcionamiento de las instituciones. Vamos, que el sistema tiene que funcionar, no solo ser bello e ideal. 6. Más importante de todos, realismo. Dado que el sistema electoral se va a aplicar en el mundo real, debemos considerar cuál va a ser la reacción que la sociedad va a tener a su implantación y funcionamiento y qué riesgos va a conllevar esta reacción. Debemos pensar de antemano cuáles van a ser los incentivos, situaciones, dinámicas, acciones que este sistema va a provocar, tanto en los votantes como en los candidatos y cargos públicos. El sistema tiene que estar diseñado para que los incentivos sean los correctos. Deben evitarse sistemas idealistas, pero imposibles de aplicar en la práctica, por mucho que hayan sido diseñados con buenas intenciones e ideales elevados. Sí, me estoy refiriendo a la democracia directa. Ok, hasta aquí las características. Ahora la pregunta es, ¿existe algún sistema electoral que cumpla con todas estas características? Bueno, yo cuando empecé a pensar sobre todo esto hace ya bastantes años, hubo un momento que prácticamente deduje que era imposible, estuve a punto de rendirme. Sin embargo, ese no es mi estilo y fiel a mis costumbres, seguí pensando, jamás me rendí y un día dado di con un sistema. Os lo expongo. Sistema electoral natural. El sistema electoral que he creado cumple con todas estas características y como se deriva directamente de ellas, he decidido llamarle sistema electoral natural. Le podría haber llamado, no sé, sistema Samuel, pero quería denotar el hecho de que no es un sistema que yo haya elegido ad hoc, sino que es un sistema que yo he deducido a partir de unas características que idealmente debería tener todo sistema electoral. El sistema electoral natural consiste en lo siguiente. Primero, para el Ejecutivo, elecciones presidenciales. Elecciones presidenciales que podrían ser a través de un sistema de doble vuelta, que la verdad funciona bastante bien. Esto se hace, por ejemplo, en Francia. En este sistema se celebra una primera vuelta con todos los candidatos y los dos más votados pasan a la segunda vuelta y en esa segunda vuelta los ciudadanos escogen
al que más le guste. El tema es que el sistema de doble vuelta es algo problemático, porque puede llegar a pasar que los dos candidatos más votados no sean para nada populares. A veces, un espectro político se divide entre muchos candidatos y los dos que pasan a la segunda vuelta son odiados a muerte por la mayoría de la población. La posibilidad de que suceda esto fomenta que algunas personas no se presenten. Y además estimula el llamado voto útil, que es una forma muy bonita de decir no votes a quien te guste, no votes a quien piensa como tú, sino que jódete y vota a aquel que las encuestas dicen que podría llegar a salir. Y al final, mucha gente tiene que hacer voto útil para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en las presidenciales de Perú, que los dos candidatos que salieron elegidos para la segunda vuelta eran de los extremos políticos y no le gustaban a nadie. En menos de un año la cosa acabó en golpe de estado, así que poca broma con este tipo de historias. Yo pienso que el mejor sistema para elegir un presidente es el sistema irlandés, también llamado sistema de segunda vuelta automática. Con este sistema ordenas todos los candidatos según tu orden de preferencia. Es decir, pones a tu favorito en la casilla, le pones un 1. A tu siguiente favorito, en caso de que no saliera ese, le pones un 2. Al siguiente, un 3. Y así sucesivamente hasta que te hartes, porque no tienes por qué rellenarlos todos. Puede que llegado a cierto punto ya te dé igual quién salga. El recuento funciona así. Se cuentan los primeros votos de todos los candidatos. Se mira quién ha quedado último. Ese candidato se tacha de todas las papeletas. Y entonces el voto pasa al siguiente. Se vuelve a contar, se vuelve a eliminar el último. Se tacha y pasa al siguiente. Y así sucesivamente hasta que solo queda uno. El ganador. Segunda vuelta automática. Es un poco más complicado que el que tenemos. Y en Irlanda, donde está funcionando, las noches electorales son muy largas. Claro, hay que hacer el recuento un montón de veces. Pero eso sí, se ahorran la segunda vuelta, menos gasto. Yo propongo sistema irlandés. Pero eso sí, sistema irlandés o segunda vuelta al uso, la clave de todo es que elijamos nosotros al presidente. El principal objetivo de elegir a nuestro presidente es acabar con los malditos pactos de gobierno que tantos problemas han causado a España y están causando. Con lo que está pasando con Junts, tampoco tengo que contaros mucho al respecto, ¿verdad? Con respecto al Poder Judicial, lo que tenemos que hacer es que todos los profesionales de la justicia, incluso los que no son cargos ni son jueces, abogados, procuradores, etc., voten y elijan a una suerte de presidente de la justicia. Presidente que, como hace un presidente de gobierno con sus ministros, escogerá a los miembros de un consejo de justicia, que será el que gobierne la justicia a nivel nacional. Por supuesto, esta idea no es mía. Procede del gran Antonio García Trevijano y hay muchas personas y muchas asociaciones en España que están reivindicando esto desde hace muchísimo tiempo. Es un sistema sobre el que he reflexionado y la verdad me parece que no hay necesidad de cambiarlo. La clave es que cumple con las características que he definido antes. Mantiene al Poder Judicial como un poder independiente y separado del resto. Además, es plenamente democrático y totalmente funcional. Así que lo dejamos como está. Recojo la propuesta de Trevijano y la añado a mi plan. Nos queda el legislativo y, amigo, aquí está la madre del cordero. Porque lo que propongo hacer con el poder legislativo es tan radicalmente diferente a lo que existe hoy en día que no solo no existe en ningún país, sino que, por lo que yo sé, nadie jamás ha propuesto lo que yo voy a proponer. Si propongo algo tan diferente es porque los sistemas de elección de los representantes del legislativo a nivel mundial son extremadamente deficientes, porque han fracasado estrepitosamente en la labor de hacer que la política sea realmente de personas y no de partidos. En ningún lugar del mundo se ha logrado que los partidos no se inmiscuyan directamente en la política, evitando que las personas sean las que cuenten. Bueno, ahora pensarás, bueno, esto es un poco radical. En Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos y en otros países se vota a las personas. Además, en estos sitios no hay disciplina de voto. Pero amigo, no te engañes. En estos países, en teoría y sobre el papel, sí, tú votas a las personas, pero en realidad siguen mandando los partidos. El gran problema de estos sistemas, el elefante en la habitación, es la territorialidad. Porque para que tú puedas votar a personas, lo que se hace en estos sistemas es dividir el país en un conjunto muy grande de pequeñas subdivisiones en las cuales se elige a un solo representante. Estos territorios, los distritos, son la solución clásica para conseguir que elijamos a personas
en algo como el legislativo, donde no votamos simplemente a una persona, como en el caso del Ejecutivo necesitamos un ganador, sino que aquí tenemos que escoger una Cámara. Este es el sistema, no se lo presente en USA, Francia y Reino Unido, sino que también es lo que ha propuesto toda la vida Antonio García Trevijano y todas las personas que siguen un poco su estela, y también es lo que Javier Milei quiere implantar y ha aprobado con la ley Omnibus que ha conseguido aprobar en el Parlamento argentino. Entonces pensarás, bueno, si se hacen tantos sitios y sitios que están un poco mejor que España o que tienen gobernantes, como en el caso de Milei, un poco mejor que los nuestros, pues tan mal sistema no será. Pues amigo, te equivocas. Porque la clave de todo es que ese sistema no va a acabar con la dictadura de partidos. A ser está peor. Si en Reino Unido y Estados Unidos se vota a la persona, porque son países tan malditamente bipartidistas, pues por ese gigantesco elefante en la habitación, que es la territorialidad. Al dividir las elecciones en minúsculos trocitos, la proporcionalidad de la elección de los representantes de la Cámara desaparece por completo. Y esto tiene efectos desastrosos. En España ya tenemos este problema, porque tenemos 52 circunscripciones en las cuales, en la gran mayoría, en 30 de ellas se escogen 5 menos, en la gran mayoría se escogen pocos representantes. Y esto hace que sea un sistema poco proporcional. Pues imagínate si implementamos el sistema USA y en vez de tener 52 tenemos 350. Adiós proporcionalidad. Y en la práctica también, adiós representatividad. Esta idea de que hay una persona en la Cámara que te representa a ti, en este sistema es solo una ilusión. Esta solución crea un gran número de problemas a costa de, en teoría, solucionar uno que en realidad no soluciona. Primero, un candidato no puede presentarse de la forma que le dé la gana a las elecciones. Debe escoger por la fuerza un distrito en el que presentarse y presentarse en él. Y más le vale elegir bien, porque en función de dónde se presente y el tipo de votante que haya en ese distrito, bien podría quedarse fuera de la Cámara, aun siendo extremadamente popular a nivel nacional. ¿Qué sentido tiene esto? 2. Cada representante electo tiene una minúscula cuota de poder. Puedes ser el mejor legislador del mundo, puedes ser extremadamente popular, puedes ganar en tu distrito y aún así tu cuota de poder está determinada por el número de representantes elegidos. 3. Los votantes no pueden votar a quien desean, salvo que se dé la rarísima excepción que esa persona del país que mejor representa tus intereses y tu forma de pensar se presente en tu distrito, no vas a poder votar por él. Te vas a tener que conformar con los que se presentan en tu distrito. De nuevo, a trabajar con lo que hay. 4. Aquellos votantes que en su distrito no han votado al candidato ganador han tirado directamente su voto a la basura. Si el Parlamento debe representar fidedignamente la voluntad popular, que haya personas cuyo voto va a la basura es un problema, porque no están representadas. Pues en el sistema electoral español, así como en cualquier otro sistema electoral conocido, este problema ya existe y hay bastante voto que va a la basura por mil razones, como los restos de la ley D'Hondt y este tipo de cosas. Pues imagínate en este sistema donde en práctica la mayoría del voto va directamente a la basura. Esto es inaceptable, porque la mayoría de los ciudadanos van a estar representados por la persona electa en su distrito, que probablemente no les guste, no la hayan votado y simplemente es su representante por el sitio donde viven. 5. El incentivo para votar a uno de los dos candidatos mayoritarios es enorme. Y esto fomenta, de nuevo, que votes no a quien te gusta, sino a quien toca para que no salga el otro, como ya nos pasa aquí. Este sistema es cero proporcional, fomenta totalmente el bipartidismo, tritura a los partidos pequeños y encima favorece a las pequeñas minorías regionales. O sea, el mismo desaguisado que tenemos en España, pero al cuadrado. Y es que en la práctica sería peor que lo que tenemos. Porque en el momento en que uno de los dos grandes partidos sea capaz de superar al otro por un margen a partir de 4 o 5 puntos, ganará en casi todas partes y conseguirá una mayoría absolutísima. 6. En un sistema así, pese a la teórica elección de personas, en realidad siguen mandando los partidos. En la práctica son los partidos los que suelen encargarse de designar a los candidatos en los distintos distritos. Y por la tendencia al bipartidismo, con pocas excepciones, la gente se ve abocada a votar a uno de estos dos candidatos. Es decir, se vota a los partidos. Y es que este sistema fomenta que los partidos busquen candidatos
que no sean excelentes, porque un candidato excelente, outsider, podría rebelarse contra la disciplina de partido y eso no interesa. Buscamos a alguien que simplemente sea idóneo, mejor que el candidato que presenta el otro partido. Por eso, al final del día, los candidatos electos respetan la disciplina de voto casi siempre. Finalmente, 7. Pequeño detalle. ¿Quién va a escoger la geografía de esos distritos? Dependiendo de cómo agrupemos territorialmente a la gente, el resultado de las elecciones puede ser increíblemente diferente. Este problema se conoce en Estados Unidos como el gerrymandering y es una forma habitual de manipular elecciones. En definitiva, este sistema mata a moscas a cañonazos solo para lograr que votemos a personas, mete tal cantidad de problemas que lo destroza todo. Porque pensadlo bien, pensad en los votos que tienen PP y PSOE, pensad en las encuestas, pensad en el voto útil. En la práctica, si ponemos esto en España, el PP y el PSOE sacarán la práctica totalidad de los escaños. Habrá mayorías absolutas casi siempre y cuando no, será porque hay que hacer pactos con las fuerzas nacionalistas. Entonces, ¿qué arreglamos? ¿Esto de verdad acaba con la dictadura de partidos? Si es que hasta les conviene. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si este sistema no funciona y ningún sistema funciona, ¿qué demonios hacemos? Bueno, tranquilo. La buena noticia es que podemos votar a personas para el legislativo, pero tenemos que hacerlo de otra manera. Vamos a innovar. Si te fijas bien, para el Ejecutivo y el Judicial hemos aplicado el mismo sistema. Para elegir a una persona, le votas y sale elegida y luego elige a sus colaboradores, ministros o lo que necesite. Vamos a aplicar el mismo principio al sistema legislativo. Tenemos que elegir una cámara, tenemos que elegir a muchas personas. La solución típica, que ya hemos visto que es desastrosa, es apostar por la territorialidad. Eso lo vamos a quitar, porque ¿para qué dividir el territorio? ¿Y si pudieras elegir a tu representante legislativo a nivel nacional? Ok, vale, pero ¿cómo funcionaría eso? Pues así, en el sistema electoral natural, lo que se presenta a las elecciones y lo que tú puedes votar es lo que yo llamo una candidatura legislativa unipersonal. Se presenta en todo el país y consiste en una persona. La candidatura es la persona y la persona es la candidatura. En las elecciones legislativas, por tanto, se presentarán muchas de estas candidaturas unipersonales. Decenas o cientos, puede que incluso miles. ¿Y tú qué tienes que hacer? Pues votar a la persona que más te guste, que mejor te represente. Y ya está. Sí, pero ¿cómo asignamos los escaños? Pues nada de asignación de escaños. ¿Para qué? Lo que oyes. ¿Quién ha dicho que haya que repartir escaños por fuerza? Vale, pero entonces, ¿quién entra en la Cámara? Pues todos. Pero a ver. Si entran todos, ¿para qué votamos? Pues para determinar la cuota de poder de cada uno. Esto significa que aunque en la Cámara se sienten todos los representantes elegidos por alguien, no van a tener el mismo poder. Al contrario, tendrán cada uno de ellos un poder exactamente igual al número de votos recibido. Exactamente igual. Lo que en matemáticas llamaríamos un peso estadístico. Este peso determina cuánto vale el voto del representante legislativo electo. Y esto determina su cuota de poder en la Cámara. Dicha cuota afectará a todo lo que se haga en el Parlamento. Por supuesto, a la hora de votar leyes o resoluciones. Pero también cuando haya que elegir a la presidencia de la Cámara, mesas, comisiones de investigación, la Diputación Permanente y demás historias. Para resolver cualquier asunto o elección, o bien se vota y cada representante vota con su cuota, que son los votantes que le han votado, o bien se procederá a un sorteo en el cual esos votantes son los boletos que ese representante tiene para ganar ese sorteo. En definitiva, cada representante tendrá exactamente el poder que debería tener en base a los votos recibidos. Una persona, un voto. Proporcionalidad exacta. Bueno, seguramente estarás diciendo, vale, esto suena bien, pero yo le veo lagunas. Efectivamente, hay una serie de detalles técnicos que es necesario pulir para que este sistema pueda funcionar. Veamos, es necesario que haya un porcentaje mínimo de voto a partir del cual ya no se puede entrar en la Cámara. Si no, podríamos llegar a tener una Cámara con 50.000 personas con unas decenas de votos. Esto no tiene sentido. Propongo que se exija alcanzar un porcentaje del 0,1%
para entrar en la Cámara. Es un porcentaje lo suficientemente bajo como para que seas prácticamente irrelevante a la hora de votar y también a la hora de ser elegido para cualquier cuestión. También considero necesario fijar el número de escaños de la Cámara. Puede ser 350, como ahora. Si no, el número de miembros de la Cámara puede ser inesperado, caótico, incluso demasiado pequeño y el funcionamiento de la Cámara se vería afectado. Esto establece otro límite que si la Cámara va a tener 350 diputados, solo 350 candidaturas podrían llegar a entrar. El resto ya se quedaría fuera. Si se eligen menos de 350, que será lo habitual, el resto de miembros, hasta llegar a 350, deberán ser asignados a aquellas candidaturas unipersonales legislativas que hayan tenido más voto, asignándolos utilizando la ley D'Hondt. Estos escaños extra serían ocupados por colaboradores de los representantes electos. Colaboradores que estos se elegirían de antemano y dejarían claro en una lista cerrada. Se establecerá un máximo de, digamos, 20 por papeleta. Imagínate tener un grupo de 150, tener que elegirlo, ponerlo de antemano y gestionarlo. Eso es inviable. Ponemos un máximo y listo porque solo son colaboradores. La candidatura vota en bloque y el resto de personas solo son colaboradores para las tareas propias de la Cámara. Con estos límites razonables, el sistema se vuelve viable. Como ves, este sistema, el sistema electoral natural, cumple a la perfección con las 6 características que hemos mencionado antes. Respeta por completo la separación de poderes, ya que, obviamente, si te presentas al legislativo, no te puedes presentar al ejecutivo y viceversa. Se vota siempre a personas y además de forma extremadamente relevante, porque si te das cuenta, en el sistema que propongo, los partidos no pintan absolutamente nada. Cualquier persona que desee hacerlo del país puede presentarse y nadie puede bloquearle. Además, es totalmente justo y proporcional. Es más, debido a los detalles técnicos que hemos puesto para hacerlo viable, sí que podría ser que alguna candidatura muy pequeña quedara fuera del Parlamento. Pero incluso en este caso se puede respetar la voluntad popular. Es tan sencillo como, en caso de votaciones muy empatadas, estos representantes que se han quedado fuera de la Cámara podrían ser consultados para votar y modificar la decisión del Parlamento. Sí, se respetaría el derecho de toda persona del país a estar representada de forma equitativa en la Cámara sin dejar fuera a nadie, sean cuales sean sus ideas. Es simple, porque lo único que hay que hacer es votar y ya. Es tan simple que es aburrido de cojones. Lo siento, pero se acabaron las noches electorales. Votas, se cuenta y a casa. Bien es eficaz, porque permite el normal funcionamiento de las instituciones. Por un lado, es verdad, el Parlamento va a quedar muy fragmentado, pero el hecho de que no sea necesario hacer ningún tipo de pacto facilita las cosas. Si te das cuenta, la Cámara es un reflejo de la voluntad popular y eso significa que para cada asunto va a haber siempre una mayoría a favor o en contra. Por tanto, no es posible ejecutar ningún tipo de bloqueo a la aprobación o denegación de una ley. Y por último, es realista. Aunque es completa y absolutamente nuevo, me he basado siempre en todo lo existente para garantizar su viabilidad. No tiene ningún detalle que haga que sea imposible que se aplique. Bien, ya os he contado en qué consiste el sistema electoral natural. Ahora bien, ¿cómo cambiamos de nuestro sistema a este sistema? Bueno, hay que modificar la Constitución. Eso sí, la reforma que hay que hacer va más allá de simplemente cambiar el artículo 68.3, que es lo que se requeriría para votar a personas según el sistema que hay en USA. Hay que cambiar la Constitución más a fondo, pero la noticia es buena porque basta con el procedimiento ordinario. Es decir, que la dificultad para cambiar el sistema electoral es la misma que para cambiar el sistema electoral en cualquier otro sentido. La clave de este sistema es que tú, ciudadano, estarías representado en el Parlamento. Tendrás además una gran variedad de candidatos donde elegir. Como se puede presentar cualquiera, se presentarán muchas opciones. Allí donde haya un nicho de votantes sin representar, una persona dará el paso y dirá yo me presento. Así que raro sería que hubiera algún candidato que no te gustara. Es casi como si tú votaras directamente en la Cámara, pero sin la molestia de hacerlo realmente. Este sistema tiene todo lo bueno de la democracia directa, pero combinado con las ventajas de la democracia representativa. ¡Ah, qué mola! Y bueno,
Hasta aquí la exposición del sistema electoral natural. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya hecho hacerte muchas preguntas. En futuros vídeos, mientras detallo mi plan, iré exponiendo los incentivos, situaciones, dinámicas que este sistema pondría en marcha. Y espero, al menos, haber logrado abrir un debate sobre qué sistema electoral se debe aprobar. Porque debemos comprender que aprobar un buen sistema electoral es la clave que hará que el poder pase de los partidos a nosotros, de sus manos a nuestras manos. No nos vale cualquier sistema electoral. De hecho, ese es el objetivo final, el objetivo político del Plan Orquesta. Recordad, el sistema electoral determina el poder. Y el sistema electoral natural es una bomba atómica contra la partitocracia. Analizadlo y os daréis cuenta de que el sistema electoral natural elimina cualquier tipo de poder, influencia o capacidad de bloqueo por parte de los partidos políticos. Todas las ideas y personas tendrán automáticamente cabida. Habrá en el Parlamento auténtico debate. Y entonces, si logramos que en algún momento votemos con cierto sentido común, que es mucho suponer, podremos empezar a solucionar entre todos los grandes problemas del país, porque ya no habrá bloqueo. Porque con este sistema, adiós PSOE, adiós PP, adeu Junts, agur Bildu, con este sistema se os acaba el puto chollo a todos los partidos. Y que pase eso es el objetivo del Plan Orquesta. El poder es nuestro, no vuestro, y lo vamos a retomar. Voy a beber un poco para calmarnos, pero joder. A veces me preguntan la hora y doy un meeting, ¿sabes? Yo soy así. Y bueno, hemos terminado. Pero no os vayáis todavía, os comento algunas cosillas. Lo primero, este sistema es muy novedoso. Así que he pensado que una buena idea, y además algo muy divertido para que juguemos, es crear una aplicación, una app, una web app, donde se implante este sistema electoral y tú puedas hacer una especie de elecciones simuladas, jugar un poco. No quiero robarle el tiempo a nadie, pero la verdad, no me vendría mal contar con algún desarrollador voluntario para hacer esto, porque lo cierto es que tengo cosas más importantes que pasar el tiempo picando código. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Un par de mañanitas picando JavaScript como en los viejos tiempos tampoco me mataría. Otra cosa, ¿te gustaría que me hiciera un canal de Twitch e hiciera directos comentando todo esto? Dejaré un comentario al respecto y si estarías dispuesto a venirte a Twitch para poder hablar conmigo, dale a like y si consigo, digamos, unos 500, lo hago. Por último, Gisbert, ¿hablamos? Creo que es el momento. Si vosotros creéis que también lo es, pasadle este vídeo discretamente, es decir, no le fludeéis, no le acoséis, le pasáis el vídeo y así, cuando yo le pegue un toque, no sé muy bien por qué canal, creo que ya sabrá un poco de qué va el tema y quizás esté más predispuesto a tener una reunión conmigo, que yo creo que deberíamos hacer en abierto, ¿no? Un debate delante de todos. También, por supuesto, voy a tratar de quedar con Alvise en breve. Y también con otros contactos que estoy haciendo. Ya os voy contando cuando consiga algo que no es nada fácil. Y sinceramente, absteneos de preguntarme acerca de las disputas que tienen estas dos personas. Sinceramente, no las considero relevantes frente a la enormidad de la tarea que tenemos por delante. Es por eso que yo voy a mantener siempre un tono conciliador y voy a intentar unir a ellos dos y a todo el mundo. Y en cuanto consiga algo, vosotros, mis espectadores, mis followers, seréis los primeros en saberlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, suscríbete, dale a like, activa la campanita, pero sobre todo difunde esto. Recuerda que estoy haciendo algo que va más allá de un canal de YouTube. Difúndelo, que le llegue hasta el perro chanche. Vamos a intentar que este vídeo o los siguientes se viralicen y que cada vez más y más gente se una al plan. Y bueno, espero que esta vez esté todo correcto o al menos aceptable a nivel técnico. Voy mejorando poco a poco y te agradezco todos los consejos que me has dado al respecto, así es como se mejora. Sigue haciéndolo porque quiero que este canal mole. Y recuerda, este canal tiene un principio y un final, un hilo conductor, un lugar al que quiero llegar y una acción final. Y por eso no te lo puedes perder. Hasta el próximo vídeo.